Buenas noches, mis queridas y queridos. Vamos a ver qué tenemos. Buen día, Miss. Hola, ¿cómo están? Bien, Miss. Y bueno. Ya. Vean esto muy bonito. No se escucha, Miss. ¿No? A ver, un ratito. Sí. Sí. ¿Dónde llama? ¿Dónde? ¿Estuvo metida? ¿Dónde? ¿Quién está llamando? Sí, llámalo, Manuel. ¿Dónde te va? ¿No escuchan los demás? ¿No están escuchando los otros? ¿Escuchan o no escuchan? Les pregunto, ¿escuchan o no escuchan? No se escucha. Miss. No se escucha. Ya, un ratito. Llámalo. Me dice que no escuchan. No sé por qué no escuchan. ¿No se escucha? Me dice que no escuchan. Ya, dame. ¿Has compartido hoy? Compartir hoy. Mi buena Cara, tienes que compartir audio. Acá, Tienes que aplicar la opción de compartir audio. O sea, tienes que compartir. Acá está. Acá está. Espérate, aquí está. no, es compartir sonido. Ya, esto tienes que aplicar. Ahora sí. Como una totalidad. Ahora Y sí no mi escuchan. conducta es que me estoy castigando. Ahora Lo primero sí, Miss. es Ya. castigarse. Felicitarse si uno hace bien las cosas. Descubrir de que si uno se cuelga sus propios... Hola amigos, bienvenidos a este particular rincón para todos. Desde que somos pequeños, ¿verdad? Los adultos nos enseñan una serie de rutinas relacionadas con el cuidado personal, aprender a vestirnos, atarnos los cordones, los zapatos, lavarnos los dientes, bañarnos también. Cierto, pero ¿quién nos enseña a tener una buena higiene mental? Bueno, la pregunta nos la va a responder enseguida nuestro siguiente invitado. Él es el autor de este libro, Enamórate de ti, y nos formula una cuestión. Él nos
nos asegura que tenemos que fomentar la autoestima, que tenemos que querernos profundamente y eso incrementa las emociones positivas y por tanto nos hace más felices. Señor Walter Riso, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida para todos lados. Muchas Bueno, yo he gracias. formulado más o menos cuál es su teoría, Sí. pero para empezar, el libro empieza con una frase que dice lo siguiente: el amor a uno mismo es un dique de contención contra el sufrimiento mental. Ujú. Más o menos, ¿qué significa? Todas las investigaciones muestran que si tú te quieres a ti mismo, eres más resistente a contraer depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno psicológico, inclusive algunos trastornos de tipo físico. Quererse uno mismo parece que dispara cierta endorfina o cierta capacidad del mismo organismo a defenderse y a reaccionar adecuadamente ante las situaciones de estrés, ¿no? Pero bueno, hablando de definiciones, una cosa es la autoestima y la otra es la egolatría y el narcisismo. ¿Dónde está la frontera? El punto medio es el siguiente. En el extremo del narcisismo están las personas que se quieren a sí mismas de manera exagerada. Es decir, ¿exagerada qué es? Egocéntricas, es decir, que no te escucho, que todo gira a mi alrededor. Ególatra, que me rindo pleitesía a mí mismo. Y egoísta, que quiero todo para mí. Eso genera una actitud de grandiosidad, porque uno es capaz de relacionarse con los otros. En la autoestima la gente se quiere a sí misma, conoce su propia insuficiencia, que es lo que el narcisista no hace, y es capaz de desarrollar compasión. Es decir, tu dolor me duele y tu alegría me alegra, me conecto contigo, ¿no es cierto? Entonces ese punto medio es muy importante porque en la educación, por evitar quizás que los niños sean narcisistas o que se quieran más de la cuenta, a veces apretamos tanto el cinturón que dejamos por fuera una autoestima razonable, ¿no? Si yo no me quiero, nadie me va a querer. Razonable, usted ha dicho Sí. razonable. Entonces, ¿cómo puede mejorar eso nuestra vida? Tenemos que estar calibrando constantemente. No, porque uno cuando empieza, digamos que uno empieza a funcionar en la autoestima descubriendo que uno no se debe maltratar, ¿sí? Descubriendo que no me debo insultar a mí mismo, descubriendo que no tengo que ponerme metas inalcanzables, sino metas de acuerdo a mis capacidades. Una autocrítica razonable. ¿Qué es una autocrítica razonable? Si ahora tumbo este vaso, no decir soy un estúpido, sino fui torpe, ¿de acuerdo? O me equivoqué, ¿sí? No decir que soy un fracasado, no lo hice bien, no soy un cerdo, comí mal. Cuando buscamos calificativos que afectan mi valía personal como una totalidad y no mi conducta, es que me estoy castigando. Lo primero que hay que hacer es no castigarse. Felicitarse si uno hace bien las cosas. Descubrir de que si uno se cuelga sus propias medallas, uno no está pecando de alaraca. Ojo con la falsa modestia, ¿no? Porque nos enseñan a veces a negar nuestras propias capacidades, nuestras propias fortalezas. Es más, cuando una persona tiene autoestima, se considera merecedora. Entonces, si tú te consideras merecedor, no vas a elegir una mala pareja. Vas a elegir a alguien que le venga bien a tu vida. Vas a buscar cosas que tú mereces. En el fondo, si escarbamos todavía más, encontramos autorrespeto y dignidad. Esas son las dos cosas que están siempre. Porque entonces, ¿qué ocurre? ¿Que nos queremos poco? ¿En general nos queremos poco? En general nos queremos poco. Las investigaciones muestran que la mayor, y esto puede sorprender a alguien, la mayor autoestima está alrededor de los 60 años. Esas son las investigaciones. A los 60 años como si alguien dijera, bueno, ya no me importa tanto lo que piensan de mí, ya no tengo tantas necesidades en términos psicológicos. Bueno, y se calcula que el 30% de la población no se quiere a sí mismo. Y los casos patológicos pueden llegar a ser del 15-20%. O sea, estamos diciendo entonces que es un problema de salud pública, ¿no? Es decir, uno podría educar a los niños en la autoestima y hacer campañas de autoestima, ¿no? Así como hacemos campaña contra el tabaquismo, hacer campaña contra el autocastigo, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, también se puede dar la circunstancia de que una persona no se quiera a sí misma y sea capaz de querer a los demás. ¿Eso es posible? No, no es posible. Ahí tendría una conducta prosocial, diríamos, tendría una conducta altruista, pero amar al otro implica reconocer al otro como un ser humano, es decir, yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿sí? Es como si tú me amaras, ese amor llega a mí, me refracta, yo lo tomo y digo, uy, me amas, qué rico, pero si no me quiero a mí mismo voy a decir, tienes mal gusto, es imposible que me ames, no te voy a creer. Una persona que no se quiere a sí misma puede tener una vida de sacrificio hacia los otros, ¿sí? Eso no es amor.
No, amor es ser capaz de ver en el otro un interlocutor válido, defender los derechos de los otros, e insisto, una transferencia del dolor, que tu dolor me duele. Unamuno, cuando era viejito, decía, cuando le acaricio las piernas a mi mujer ya no siento nada, pero si le duelen sus piernas me duelen las mías. Esa transferencia es el amor, ¿no es cierto? Es el ágape, es la ternura, es la preocupación, ¿no? Usted afirma que la autoestima hay que cultivarla, hay que realmente trabajarla. ¿Sabemos educar a los niños en la autoestima? Porque si uno le dedica muchos mimos, muchos cuidados, también se corre el riesgo de que se conviertan en pequeños dictadores, ¿no? Claro, claro. Es que yo creo que lo primero que hay que hacer es, cuando mis hijas eran chiquitas y estaban en el kinder y pintaban las casitas con colores y se pasaban de la raya y decían, ¡ay, qué estúpida que soy! Lo debería haber hecho mejor. ¡Ah! Y se castigaban. Yo las regañaba por eso. A mí no me importa que manchen la pared o tumben un jarrón, sino que no se insulten. Lo primero que hay que hacer con los niños es enseñarle a que no se maltraten psicológicamente. Lo primero que hay que hacer con los niños es entender de que si ellos son merecedores de cosas positivas y cosas buenas, y entonces que no se pongan metas inalcanzables. Fíjate que con la posmodernidad es busca lo imposible para encontrar lo posible. Yo digo que si buscas lo imposible te va a ir mal. Busca lo posible. Es más fácil, parte de tus verdaderas fortalezas. Enseñarle a un niño que tiene que perder a veces, a manejarle la frustración, ¿de acuerdo? Perdiste, pero perdiste una vez, te caíste una vez, 2 veces, eso no afecta a tu valía personal, ¿sí? Enseñarle a que se den gustos y a que se autoelogien, es muy importante, ¿sí? Te felicito, Walter, lo hiciste bien. ¿Sí? Ahora, si uno se da un beso en público no se ve bien, pero en privado se puede hacer. Lo que pasa es que eso es lo que ocurre, que la autoestima tiene mala prensa. Sí, tiene mala prensa y por eso este discurso es políticamente incorrecto, porque nos molesta a la gente que se quiere mucho. Mira, es más, nos molesta la felicidad, ¿sí? Si vamos más allá. Si vemos una persona muy alegre, la mandamos donde el psiquiatra, porque pensamos que le está pasando algo raro. Una persona que se quiere a sí mismo incomoda, porque es un poco irreverente. No estoy hablando del narcisismo ni del petulante, ¿no? Los buenos líderes a nivel mundial se quieren a sí mismos. Yo no me imagino a un Martin Luther King no queriéndose a sí mismo. Yo no me imagino a un Jesús no queriéndose a sí mismo, o un Buda diciendo no sirvo para nada. Es decir, los grandes líderes se quieren a sí mismos. El problema es que cuando tú te quieres a ti mismo, eres seguro, eres consecuente, coherente, piensas, sientes, actúas para un mismo lado, defiendes tus derechos, marcas líneas rojas, a la gente la vas a confrontar, ¿sí? Porque eso confronta, ¿sí? Porque el que se quiere a sí mismo no suele ser conformista. El que se quiere a sí mismo no agacha la cabeza, ¿sí? Protesta. Tiene un espíritu de rebeldía saludable. Y eso confronta, ¿sí? Entonces no nos gusta que alguien funcione como un espejo, ¿no? Y por eso tiene mala prensa. Pero esa mala prensa, hay otra prensa también que se le puede hacer positiva, ¿no? Usted lo que dice en su libro también es que nos autocastigamos en exceso, incluso, pues bueno, conoce a gente que se odia a sí misma. Sí. Vamos al otro sí, extremo. sí. ¿Qué podemos hacer para no llegar hasta a ese punto? Yo creo que lo más importante es la gente que se odia a sí misma termina depresiva, ¿de acuerdo? Porque lo que caracteriza la depresión es la autodestrucción del yo. Por eso a veces tenemos conductas suicidas y conductas de autoeliminación. Odiarse a uno mismo es una pesadilla porque uno tiene que cargarse a uno mismo. ¿Cómo escapo de mí mismo? Es imposible, me tengo que aguantar y soportar. Pero cuando las cosas no te salen bien, Exacto. uno tiene un diálogo con uno mismo. Exacto, a eso voy. Se machaca, ¿no? Claro. Entonces, la persona que se odia a sí misma tiene una lupa gigantesca donde se autoobserva y ve más los errores que los éxitos, ¿sí? Me fue bien en el examen. Es que el examen estaba muy fácil. En cambio, la gente que se queda a sí misma, ¿me fue bien en el examen? Sí, porque soy genial, porque me fue muy bien en el examen, porque estudié mucho. Entonces, la persona que se odia a sí misma siempre lo ve todo negativo, tiene que empezar a ver más las cosas positivas, ¿sí? No puede, la persona que se odia a sí misma nunca se genera placer a sí mismo, nunca se da un gusto. Vas a ver personas amargadas como esas que no se dan gusto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que no se compran una camisa que les gusta aunque tengan el dinero, que no se comen un postre, que no dicen, no me voy a escapar y me voy a comer una banana split doble con doble crema o unos bombones que nos ofrecieron. Con todo, todos los extras. Y con todos los extras. Entonces la persona que se odia a sí misma, al no sentirse merecedora, se priva del autoelogio, se autocastiga porque no se quiere, ¿sí? Se exige más de la cuenta y no se da gusto. Entonces yo diría que
el mejor antídoto contra el odio personal, ¿sí?, que puede llevar a la depresión y puede llevar a conductas de autoeliminación, es fomentar el amor propio. Porque aquí estamos hablando de amor propio, ¿sí? Aunque el libro se llame Enamórate de ti, porque yo lo pongo en términos coloquiales. Uno se puede enamorar de su profesión, se puede enamorar de muchas cosas, pero en el fondo estamos hablando de amor propio. Nunca, es que mira que no se nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que se nos dijo, perdón. No se nos dijo, ámate, ¿no? Siempre el punto de referencia fue uno mismo. Porque el amor empieza por casa, ¿no? Insisto en ese punto. Usted dice también que la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino que es una manera de viajar. No, Sí. no es el objetivo final, sino que es Sí. una manera de viajar. Entonces, tendremos que aprender a la fuerza a ser flexibles. Exactamente. Pero eso, ¿cómo es uno flexible con uno mismo? Pues uno se tiene... Pensemos en la autoimagen, por ejemplo. Uno se mira al espejo una mañana y dice... ¡Qué cosa tan horrible! ¿Cierto? ¿Cómo puede existir esto tan horrible? Y otro día se mira y dice... Lo hiciste bien, Dios, lo hiciste bien. Entonces, el día que te sentís bien contigo mismo, es decir, que no tomás los cánones de expertos en belleza y lo haces tuyo, te rebelás contra eso, sos flexible, porque hay muchos tipos de belleza. ¿No eres Tú piensas- autocomplaciente? No, autocomplaciente sería negar un defecto real que tengo. En cambio, si tengo un defecto real, lo asumo y lo puedo adornar, ¿sí? Y salgo con mi defecto. Así soy yo. ¿Me aceptan o no me aceptan? ¿Me entiendes? Pero el defecto no es no medir 90, 60, 90. El defecto no es tener una llantita de 20 centímetros, ¿cierto? Es que uno se mira al espejo y las personas que tienen este problema de la autoimagen, que son estrictas con sus propios métodos para autoevaluarse físicamente, realmente ven una arruguita y se ven deformes. Y se ven como si le hubiesen tirado ácido en la cara. Eso se llama trastorno dismórfico corporal, es un trastorno. ¿Cómo ser flexible? Pues no buscar estándares prestados, inventar la propia belleza, adornarme como yo quiera, inventar mi propia moda, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que hay gente que es muy bella físicamente hasta que habla, ¿sí? Entonces habla y ya no parece bello. La belleza no es solamente un cuerpo, es cómo se lleva el cuerpo. Tú no te vas a enamorar de unos glúteos, puede que te atraigan, o unos bíceps, un peroné, una tibia. Hay gente para todo, ¿eh? No, sí, Hay gente para pero todo. en general uno no se enamora de eso. Todas las investigaciones muestran que uno se enamora de quién lleva el cuerpo, de lo hoyuelo, del chiste, de la personalidad, de la seguridad. Entonces ser flexible es autoobservarte y ser capaz de contrastar tus ideas, de acuerdo con la realidad. Ponerlas a prueba, ¿no? Bueno, pues con este mensaje lleno de energía positiva, con la autoestima un poquito más arriba, Ojalá. despedimos a Walter Riso. Muchísimas gracias por estar aquí en Para Todos Lados. A partir de ahora, ya lo saben, a disfrutar más y a machacarnos menos. Bueno, aparte de quererse, también es importante poner el corazón en cada cosa que hacemos y solo así la rutina será más llevadera. Investigando, he aprendido que yo soy un ser humano único y exclusivo en el mundo, que nadie va. Muy bien. ¿Qué les ha parecido? Excelente reflexión. Muy bien. Eso debe ser algo que nosotros lo tenemos que trabajar dentro de nosotros para también formarlo en nuestros niños, en nuestros hijos, en la familia. Cuando uno enseña cómo, Tener amor propio. exacto, cómo amarse realmente, pues habrá menos depresiones, seremos mucho más tolerantes con nosotros mismos, seremos más tolerantes con aquello que no nos salga bien. Por algo que no nos sale bien, nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que sí nos salió bien. No por una falla vamos a sentirnos fracasados. Nosotros no somos perfectos y todos nos equivocamos en algún aspecto. Entonces, si es que nos equivocamos en algo, tenemos que saber tolerarnos, saber comprendernos, perdonarnos, porque si nosotros no nos perdonamos y no nos toleramos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a querer que los demás nos toleren? ¿Cómo vamos a querer que los demás nos quieran? El primer amor es el amor propio. Y además, quién sabe, tener amor propio, que ahora le llaman autoestima,
pues vas a ver apreciar a los demás. También vas a ver ser más empático, más comprensivo, ¿no es cierto? Y tener mejor capacidad de escucha. Vamos a ver qué más tenemos. A ver. Manera de ayudar a desarrollar la inteligencia emocional. A ver quién lee. ¿Quién quiere leer? A ver. ¿Yo puedo leer? Yo, Miss. Buenas noches. Buenas Miss. noches. Ok, aprenda de manera, aprenda manera de ayudar a su hijo a desarrollar la IE, inteligencia emocional. Bien. Ayúdale a estar consciente de sus emociones, practique leer las emociones de las obras de las otras personas, perdón, reflexiones sobre las reacciones pasadas, formule nuevas estrategias, encuentre oportunidades para ayudar a otros, explore opciones en la escuela y en otros lugares. Claro. ¿Sigo leyendo, Miss? Sí, luego le vas a dar, terminando eso, le 6 das. sugerencias para ayudar a su hijo a desarrollar inteligencia emocional. ¿Qué Las dice? etapas del desarrollo emocional del niño, conocer las emociones y saberlo expresar es fundamental en el desarrollo cognitivo y social de los niños. Orientarlos durante este tránsito es el papel crucial de los padres. Y no solo de los padres, también de los maestros, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Las emociones de los niños a medida que crecen van surgiendo de manera progresiva, pues está programado. Biológicamente, conforme se produce el desarrollo cognitivo del pequeño. Este toma conciencia de sus emociones y de los demás. ¿Sí? Sigue. ¿Qué dice? Juega también un papel importante la autoestima. Dependiendo de cómo se desarrolle su autoestima, sus sentimientos serán unos u otros, ilusiones, orgullos, vergüenza, etc. La vergüenza tiene una función importante en la regulación de sus emociones. Esta es la que pone límites a sus actuaciones en algunas ocasiones. En ese sentido, es un sentimiento represor. Los Muy niños bien. son capaces de distinguir y expresar desde los 3 meses de edad emociones como alegría, miedo, ira, sorpresa, tristeza, desagrado. Las emociones se consideran positivas y negativas según el sentimiento agradable y beneficiosos y desagradable y dañinas, respectivamente, que estimulan en particular el manejo inapropiado de las emociones negativas, afectan el equilibrio somático, la salud física y psíquica. Muy bien. A ver, otra que lea. Una recomendación para ti, un consejito. Ensáyate en leer porque no creo que leas mal, sino que te pones nerviosa y se te corta la lectura. Y no creas que a ti nomás te pasa, también me pasaba a mí. Eso es un poco el sistema nervioso que nos traiciona. Si tú empiezas a dosificar la lectura, se te va a quitar eso, porque a mí con eso se me quitó. Sí, ¿Listo? Miss, estoy sin lentes, disculpe. Ay, caray. Bueno, entonces ha sido un milagro que hayas podido leer, porque yo te digo que sin lentes me convierto en analfabeta, no leo nada, ni aunque me maten, ni aunque me pongan una pistola y me digan, señora, o leo o la mato, yo le digo, máteme porque no veo nada. De verdad, sin lentes no veo nada. Muy bien, ¿quién sigue? A ver, Miss, voy a leer. Buenas noches. Hola, mi vida, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias de todas maneras por haber hecho el esfuerzo de haber leído sin lentes. En realidad, has hecho
una cosa demasiado heroica. Dale. Etapas del desarrollo emocional del niño. Las escenas o momentos de frustración se deben en buena medida al desconocimiento de las emociones, las cuales rebasan al entendimiento del pequeño, por lo que La rabieta. lo que la rabieta funciona como un mecanismo de defensa ante la incertidumbre. O sea que Comprender fíjense por qué le da la rabieta a los niños. Es un mecanismo de defensa, aunque ante lo que no sabe qué cosa es lo que vendrá. O sea, por el miedo hace la rabieta. Yo pensaba que la rabieta era capricho y nos estamos dando cuenta que no es capricho, es un mecanismo de defenderse ante lo que no conoce. Muy bien, sigue, disculpa la interrupción. comprender lo que le pasa se acompaña de entrever las emociones de los demás. Por lo tanto, estará más cerca de canalizar y controlar de modo inteligente sus impulsos. Llegado a este punto, el niño se sentirá más seguro y ganará en autoestima. Claro. A continuación, vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo emocional del niño. De esta manera podréis tener más claro cómo evolucionan las emociones en vuestros pequeños. Desde los 0 a 3 meses, los bebés recién nacidos poseen las llamadas emociones de supervivencia, que son el llanto, interés y disgusto. Al mes de vida, son capaces de reconocer en los demás emociones como la alegría y el enfado. En torno a los 3 meses, aparece la sonrisa social, que estimula a los adultos que interactúan con él. En el paso del tiempo, esa sonrisa es más específica y la utiliza más con sus padres o cuidadores. Aparece el susto o sobresalto ante... Ay, me perdí, mi se lo movió, creo. Aparece el susto sobresalto. Acá está. Ante estímulos bruscos. Sí. Desde los 4 a los 8 meses, en el cuarto mes comienza a reír cuando toca sus juguetes y sabe diferenciar entre un gesto de enfado y el de tristeza. En el quinto mes empieza a desarrollar el interés hacia otros estímulos que lo rodean. Aparece la sorpresa cuando espera una sonrisa y observa una cara de enfado. En el sexto mes, el bebé se excita dando muestras de alegría, chilla y se ríe cuando juega con él. Comienza a tener reacciones de asombro. En el séptimo mes, cuando se enfrenta a estímulos desconocidos o inesperados, el niño muestra ansiedad, sabe distinguir una emoción positiva y negativa. En el octavo mes aparece el miedo y la culpa desde el primer año hasta los 3 años. Muy bien, pásale a otra que lea, a ver. Gracias. ¿Quién lee? ¿Quién sigue? Dale, ¿quién sigue? En el primer año desarrolla habilidades empáticas, o sea que al año ya siente empatía. Puede ponerse a llorar cuando ve a otro niño llorar. Comienza a exhibir sus emociones y supera pequeñas situaciones de miedo. Eso es cierto. Un niño que en medio de varios niños empieza a llorar, los otros también se asustan y empiezan a llorar. Es un coro, ¿no es cierto? A los 2 años el niño puede imitar la expresión facial de emociones básicas, como la rabia, la alegría, la tristeza,
la sorpresa y el asco. A los 3 años es capaz de distinguir a las personas por su relación emocional con ellas, con las que juega, con quienes lo alimentan, con quienes lo pasean. Desde los 4 a los 6 años, al inicio de los 4 años, el lenguaje juega un papel importante. Gracias al lenguaje, el niño es capaz de comprender la realidad, comunicar experiencias, expresar sentimientos, qué le gusta, qué no le gusta, qué le causa miedo, qué le alegra, qué le asusta también. Es a partir de esta edad cuando se desarrolla la conciencia emocional. O sea, ahí recién se da cuenta de lo que siente, de sus emociones. Esto le ayudará a tomar conciencia de lo que siente y el por qué lo siente. Tiene vivencias agradables, mostrará seguridad. Otro de los hitos importantes en el desarrollo emocional del niño es la regulación emocional. ¿Qué quiere decir? Que sabe reconocer sus emociones y muchas veces controlarse. Esta es una de las más importantes de esta etapa, la regulación emocional. Para su desarrollo utilizará el juego simbólico. Es una especie de descarga emocional. El pequeño puede adoptar distintos roles, así como estados emocionales diferentes al suyo. En torno a los 6 años, cuando entra a primero de primaria, los niños dejan el egocentrismo y comienzan a desarrollar la relación entre sus iguales conforme aumenta su mundo social. Crece la intensidad y la complejidad de sus emociones. De los 6 a los 9 años. O sea, esto es de primero a tercero, cuarto grado, ¿no es cierto? A los 6 años, ¿qué pasa con los niños? Se enfadan por razones más maduras, perciben las injusticias, la crítica, la incomprensión, incluso de sentirse rechazados. Comienzan a relacionarse más con los niños y niñas, surgen más experiencias afectivas, aprenden a autocontrolar su expresión emocional. Alrededor de los 9 años, los niños se vuelven más reservados en expresar sus emociones, pero son capaces de entender sus sentimientos y los de los demás. La amistad cambia y valora la confianza y la colaboración. De los 12 años en adelante, cuando terminan la primaria y entran a la secundaria muchas veces, esta etapa se caracteriza porque comienza a experimentar sentimientos contradictorios: amor, odio, soledad, compañía. Se hacen todavía más reservados con respecto a sus emociones y la expresión de ellas. Comienzan a tener sentimientos que no habían experimentado antes, como el amor. En este periodo la amistad está basada en la intimidad. ¿Cómo fomentar el desarrollo emocional del niño? Motivar a los niños a resolver sus problemas pasa por estar a su lado por si necesita ayuda, pero dejarlo que pruebe, que lo intente y que ensaye. El amor propio lo construirá a partir de sus logros. En cualquier caso, consiga o no sus objetivos, reconoce y valora sus esfuerzos. Pase lo que pase, estará aprendiendo. En ese sentido, hazle ver que los errores también se aprenden. Cuando se equivoca es justamente porque lo ha intentado. Esta parte es muy importante, no estar diciéndole los defectos, ni darles recomendaciones y hazlo así y ve lo que te ha pasado porque no me hiciste caso, no. Es lo peor que podemos hacer. Los errores lo van aleccionando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a reconocer cuáles son sus capacidades y sus limitaciones y va modelando su personalidad, sus gustos, sus opiniones. Llegado este momento, no perdamos la oportunidad de enseñarle a respetar los gustos y opiniones de los demás. También de que aprenda el valor de la empatía. Esto es a colocarse en el lugar del otro. Finalmente, anímalo a expresar sus emociones. La palabra que nombra la emoción brota del corazón. Y esto pasa por no juzgar a los demás. Lo peor que podemos hacer las personas de todas las edades es
que juzguemos a los demás. Nosotros no somos quien para juzgar a los demás y hacerlos sentir mal, ¿no es cierto? Al contrario, es muy importante que cuando vemos a alguien que no logró lo que quería lograr, pues decirle, lo has intentado, la próxima vez seguro te va a salir mejor. Lo importante es que no te rindas, no te desanimes, tú puedes, ¿no es cierto? Tú eres inteligente. A ver, vamos a ver por dónde estábamos, que se me perdió. En el octavo aparece el miedo y la culpa. En el primer año desarrolla habilidades empáticas. Sí, ya lo vimos esto. A partir de los 3 años se desarrolla la conciencia emocional y le ayuda a tomar conciencia de lo que siente y por qué lo siente. Si tiene vivencias agradables va a mostrar seguridad. También la regulación emocional. A los 6 años los niños dejan el egocentrismo y comienzan a desarrollar la relación entre iguales. Esto ya lo vimos. Estábamos en los 12 años. Esta etapa de los 12 años, que es cuando termina la primaria o empieza la secundaria, se caracteriza porque comienza a experimentar sentimientos contradictorios. Amor, odio, soledad, compañía. Se hacen más reservados con respecto a sus emociones y a expresarlas. Tienen sentimientos que antes no habían experimentado, como el amor. En ese periodo la amistad está basada en la intimidad. ¿Cómo fomentar el desarrollo emocional del niño? Motivar a los niños a resolver sus problemas pasa por estar a su lado si necesitan ayuda, pero dejar que experimente, que lo intente y ensaye. El amor propio lo construye a través de sus logros. En cualquier caso, consiga o no sus objetivos, reconoce y valore el esfuerzo. Pase lo que pase, estará aprendiendo en ese sentido. Hazle ver que de los errores se aprende. Cuando se equivoca es justamente porque lo ha intentado. Reconocer sus capacidades y posibilidades que van modelando su personalidad, sus gustos, sus opiniones. En este momento no perdamos la oportunidad de enseñarlo a respetar los gustos y opiniones de los demás, así como que aprende el valor de la empatía, colocarse en el lugar del otro. Anímalo a expresar sus emociones, la palabra que nombra la emoción brota del corazón. ¿Qué estrategias son útiles para reconocer las emociones? Por ejemplo, utilizar juegos y actividades que fomenten la conciencia emocional, como juegos de roles que involucren la expresión de diferentes emociones, o a través de juegos y muñecos de peluche. Los niños aprenden sobre el amor, el respeto, el autoconocimiento, la alegría, la tristeza, el enojo. Cada uno agarra un peluche y dice, ¿qué siente tu peluche? Y él a su peluche le va a atribuir los sentimientos que él siente. Mi peluche está triste porque no le aceptan sus amigos. Mi peluche está contento porque ella ha ganado en un juego. Estoy enojado porque me equivoco a cada rato. Estoy triste porque hasta ahora no puedo comprender la matemática, etc. Entonces, elaborar estrategias metodológicas para mejorar y controlar las emociones de los niños y las niñas de 3 a 4 años en la escuela básica. La educación emocional en educación infantil es proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias emocionales, para el equilibrio y la potenciación de la autoestima, potenciar actitudes de respeto, volver a la calma, estrategias y recursos para regular la regulación emocional de los niños. La conexión es una poderosa herramienta para gestionar las emociones de manera eficaz. Las técnicas para gestionar las emociones en la etapa infantil también pueden ser trabajadas con recursos como el yoga y otras técnicas de gestión. Les digo que el yoga es sumamente importante porque te ayuda a respirar y a relajarte y te da bastante, ¿qué les digo? Equilibrio emocional, y también te ayuda a controlar las emociones. Cuando haces yoga,
ya no lloras con tanta facilidad. Sabes conectarte mejor con los demás. Es sumamente importante. Acá, a ver, vamos a ver. Vamos a ver la técnica de la entrevista. Aunque, a ver, vamos a ver qué hay acá. Sí. A ver, voy a mirar si puedo. Había un video, otro video que era sobre la emoción racional. También había una técnica sobre la entrevista. Vamos a ver sobre técnicas de la entrevista. Vamos a ver, andar un poquito esto. Nos resulta un poco más llevadero. Ya está. No sé hasta dónde lo habré ampliado, pero espero que esté bien. ¿Cuáles son las técnicas de la entrevista? Cuando nosotros estamos haciendo una entrevista, no se trata de preguntar por preguntar. Tenemos que evitar hacer preguntas disparatadas o invertir los papeles, no sea que el entrevistador se convierta en entrevistado y el entrevistado en entrevistador. No. Anotar elementos claves, establecer objetivos concretos. ¿Para qué estoy haciendo una entrevista? Realizar preguntas que hagan afirmaciones, ¿no es cierto? Seguir un guión. No podemos entrar a una entrevista para improvisar. No, no es lo mejor, no es lo más usual. Entrevistar nunca es bueno. Nunca entrevistar así haciendo algo al azar o improvisando no es bueno. Variar el ritmo para que la entrevista no sea pues tan monótona. ¿Cómo elaborar una guía de entrevista? Toman nota. Haz que la entrevista se desarrolle como una conversación. O sea, que la entrevista sea entretenida. Ay, caracoles. Que la entrevista sea muy entretenida, que al entrevistador le guste. Intenta evitar las preguntas cerradas. O sea, preguntas que solamente tengan una sola respuesta o que la contestación sea sí o no. Contempla, ay, caracoles, diferentes escenarios en tus preguntas. No hagas demasiadas preguntas porque el entrevistador se puede cansar y se puede aburrir y simplemente nos deja plantados con la entrevista. Vigila la duración de la entrevista, que no sea ni muy breve ni muy larga. Escoge el lugar adecuado. No vas a hacer una entrevista donde tu entrevistador se está muriendo de calor, se está zancochando o se está pelando de frío. Y además no vas a hacer una entrevista donde tu entrevistado esté parado, que ya está turnando los pies, que le duelen los pies, que está cansado. Por eso escoge el lugar adecuado. Cuida tu lenguaje corporal y tu actitud. No vas a pretender que tu entrevistado esté alegre cuando tú estás poniendo un lenguaje corporal donde le estás diciendo, pucha, activa que ya me cansé, ya me aburrí de entrevistarte. Eso no funciona así, ¿no? Entonces, ¿qué es una entrevista estructurada? Una entrevista estructurada es aquella que se basa en un guión de preguntas abiertas, en contraste con las preguntas que aparecen en un cuestionario y que son cerradas o de opción múltiple. ¿Cuáles son los tres tipos de entrevistas que hay? A ver, vamos a ver. Los tres tipos más importantes son la entrevista estructurada, la semiestructurada y la entrevista no estructurada.
¿no es cierto? Cada una de ellas le brinda a quien la realiza un mayor o menor grado de flexibilidad para su desarrollo, aunque como veremos más adelante, esto no siempre supone una ventaja. Por ejemplo, la entrevista estructurada es una entrevista demasiado rígida, donde los entrevistados tienen que darnos una sola respuesta. La entrevista no estructurada es una entrevista que, si bien te da libertad, no tiene un orden tan racional y tan adecuado, ¿no es cierto? La semiestructurada es una entrevista que tiene la mitad de orden, así rígido, y la mitad de un orden de libertad, que da espacio para que haya mayor libertad en las preguntas, ¿no es cierto? Cada una de ellas brinda a quienes realiza un grado de flexibilidad, pero la entrevista, cualquiera de este tipo de entrevistas, si quien hace las entrevistas es una persona investigadora y que sabe aprovechar las ventajas, va a resultar muy bueno, ¿no es cierto? ¿Qué instrumentos se utilizan en la técnica de la entrevista? Bueno, se utilizan varios instrumentos, pero los que más conocidos y que muchos se usan son estos, tanto el cuestionario como la guía de entrevista. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, la guía de entrevista va a orientar al investigador sobre qué cosa va a preguntar y saber medir la entrevista. Y el cuestionario, profesora, el cuestionario son preguntas previamente elaboradas. Sus respuestas nos proporcionan información sobre lo que deseamos obtener, ¿no es cierto? Hay técnicas de entrevista y encuesta. Vamos a ver, por ejemplo, acá en esta foto, nosotros estamos viendo una entrevista. Aquí estamos viendo que todos están entrevistando a una persona. Y acá, por ejemplo, esta es una encuesta, es una entrevista a través de una encuesta. Entonces, una encuesta tiene preguntas de opción múltiple o abiertas que son contestadas. Puede ser que te diga sí, no, tal vez, o ninguna de ellas, ¿no es cierto? Que son de manera impresa o online. Acá vemos una encuesta que todo indica que es de manera impresa. Acá el entrevistador le está dando a los entrevistados distintas instrucciones para que puedan responder a la encuesta de la mejor manera, ¿no? Y muchas veces las preguntas abiertas que son contestadas de manera impresa o también en línea, las entrevistas son una conversación formal entre un entrevistador y un entrevistado cara a cara, la entrevista, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la estructura de una entrevista? Tenemos la introducción para presentar al entrevistado y exponer la razón de la entrevista. Estábamos con el presidente de la Corte Suprema, donde nos va a hablar sobre la importancia de los últimos casos que se están llevando a cabo, porque dice que van a tener en cuenta casos que ya son jurisprudencia y que se han desarrollado en otros momentos de nuestra historia judicial, ¿cierto? Y el desarrollo, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo eh, es el momento en que el entrevistador va a realizar las preguntas al entrevistado, ¿no es cierto? Y la conclusión es cuando se realiza un resumen, es un breve resumen de la entrevista. Y puede dar el entrevistador o el entrevistado dar una opinión personal. ¿Y cuáles son los pasos para realizar una entrevista?
Explicamos 5 principales etapas que conforman una entrevista de trabajo. Tenemos la presentación, tenemos la conversación, la recopilación de información, que es cuando nosotros estamos pidiendo los datos, y la ejecución propiamente de la entrevista. En la presentación tú dices a quién estás entrevistando y por qué. En la conversación le conversas a la persona y le dices, vamos a hacer una entrevista con el objetivo de saber, por ejemplo, qué es lo que más incomoda a los profesores en una sección que recién empiezan a enseñar. Esto tiene el propósito de mejorar la conducta, el desempeño de los alumnos. Y luego vamos a desarrollar algunas interrogantes. Ahí viene la recopilación de la información y la ejecución de la entrevista, ¿no es cierto? Y luego viene la conclusión, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacer una entrevista? Ejemplo, la entrevista es importante porque es un diálogo. Entonces hay que cuidar la comunicación verbal y no verbal. Esto significa la expresión corporal. Hay que dar espacio para el candidato también haga preguntas, ¿no es cierto? Porque hay entrevistas leoninas en las que se supone que estamos entrevistando y no dejamos ni respirar al entrevistado. Conoce a fondo las características del cargo. Si es que estamos entrevistando a un ministro, tendremos que saber qué es lo que hace un ministro y hacerle las preguntas adecuadas. Equilibrar la cantidad de entrevistadores en tu equipo. Practicar la escucha activa y la observación. Es decir, saber escuchar de manera crítica. No generes falsas expectativas. ¿Qué es la técnica de entrevista según Sarpieri? Es una técnica funcional para obtener datos. La entrevista consiste en un diálogo de carácter ameno entre dos personas. El entrevistado, en este caso, el investigador y el entrevistador, que es el investigador, y el entrevistado. Eso nos dice Hernández Sapieri et al., quiere decir otros autores también, en el año 96 en la página 193. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Vamos a ver cuáles son las fases de una entrevista. Esta es una entrevista online. Las 3 principales fases en las que se estructura una entrevista de trabajo son la presentación, que es el momento inicial en que te presentas al entrevistador y él te expone las características del puesto de trabajo. Por ejemplo, cuando hay una entrevista de trabajo, ¿no? Soy fulano de tal y estoy presentando porque pretendo cubrir el cargo que ustedes ofrecen. ¿Por qué? Porque reúno las condiciones tanto intelectuales como de personalidad para el puesto. Y el desarrollo son las preguntas que contiene la entrevista y el cierre. Cuando se despiden ya hay una conclusión y te dicen, bueno, ya le pasamos la voz, ya le vamos a llamar, espere nuestra llamada, etc. A veces una llamada que llega rápido, si causamos buena impresión y calzamos con el perfil que necesitan, o si no, la llamada no llega nunca. Para organizar mejor la entrevista, considera los siguientes aspectos, si somos nosotros quienes entrevistamos. Identifica los temas centrales. Necesitas 1 o 2 preguntas para esto. Enfoca las preguntas, entre 5 o 10 es aconsejable. Verifica que las preguntas sean abiertas, esto es, que le permitan al entrevistado expresar libremente sus respuestas.
¿Qué es la guía de entrevista? La guía de entrevista permite generar un guión que brinda estructura al momento de realizar una entrevista de investigación. Las entrevistas individuales son una instancia crucial, por lo cual se deben planificar minuciosamente para aprovecharlas al máximo y respetar el tiempo de los participantes. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. A ver, había algo que yo quería compartir. Vamos a ver, pero no veo que ha subido acá. Y vamos en busca de estas dos mentes. Ah, sí, sí, la están. ¿A quién busca? Busco a tus dos mentes. De usted y vea lo que están haciendo. ¿Qué estarán haciendo? Ay, ¿dónde están? Justo como me lo imaginaba. A simple vista se puede ver que una está quieta y la otra está en Ay, movimiento. Un ratito. Ustedes deténganse un momento, por favor. Gracias. Ahora sí diferenciemos la una de la otra. Comencemos con la mente racional. Es la que piensa, la que reflexiona, y con la capacidad de analizar y meditar. Luego está la mente emocional, busca de estas dos mentes. Un sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, es más rápido que la mente racional y sus acciones provocan. ¿A quién busca? Busco a tus dos mentes. De usted y vea lo que están haciendo. ¿Qué estarán haciendo? Ay. ¿Se ve o no se ve? No se ve. Un ratito. A simple vista se puede ver que una está quieta y la otra está en movimiento. ¡Hey! Ustedes deténganse un momento, por favor. Gracias. Un ratito. Ahora sí diferenciemos la una de la otra. Víctor, llama Comencemos con la mente a Manuel, racional. ya. No Es se la que ve. piensa, la que reflexiona, y ¿Se ve? con la capacidad No. de analizar y meditar. No se ve. No se ve el video. Luego que está la quiero mente presentar. emocional, el cual es un No sé sistema por de qué. conocimiento impulsivo y poderoso, es más rápido que la mente racional y sus acciones provocan fuerte sensación de certeza. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es el uso inteligente e intencional de las emociones. De este modo hacemos que las emociones trabajen para nosotros y nos ayuden a guiar nuestro comportamiento. La inteligencia emocional básicamente comprende estos componentes. El primer componente es la autoconciencia emocional, el cual consiste en saber reconocer nuestras emociones, sean estas positivas o negativas. No se ve, espérate. El segundo componente es acá. el autocontrol, que es la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía. Ese, pero no lo ven. Ya, espérate. Ya, acá está. Y ahora sí, de nuevo, y ahí lo activas. Bien. Sí, se arregló. Venido a la primera parte del video acerca de la inteligencia emocional. Sí. Antes de definir la inteligencia emocional, debemos saber que en la vida, cada uno de nosotros nos valemos de nuestras dos mentes. Ay, eso Una sí. racional Se apagó. y la otra emocional. Ay, También llamados o conocidos como el consciente y el subconsciente. Apagado. Bien, entonces empecemos con el recorrido y vamos en busca de estas dos mentes. ¿A quién busca?
Busco a tus dos mentes. De usted y vea lo que están haciendo. ¿Qué estarán haciendo? Justo como me lo imaginaba. A simple vista se puede ver que una está quieta y la otra está en movimiento. ¡Hey! Ustedes deténganse un momento, por favor. Gracias. Ahora sí diferenciemos la una de la otra. Comencemos con la mente racional. Es la que piensa, la que reflexiona, y con la capacidad de analizar y meditar. Luego, la mente emocional, el cual es un sistema. Ahí eso. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia del video acerca de la inteligencia emocional. Antes de definir la inteligencia emocional, debemos saber que en la vida, cada uno de nosotros nos valemos de nuestras dos mentes. Una racional y la otra emocional. También llamados o como el consciente y el subconsciente. Bien, entonces empecemos con el recorrido, y vamos en busca de estas dos mentes. ¿A quién busca? Busco a tus dos mentes. De usted y vea lo que están haciendo. ¿Qué estarán haciendo? Justo como me lo imaginaba. A simple vista se puede ver que una está quieta y la otra está en movimiento. ¡Hey! Ustedes deténganse un momento, por favor. Gracias. Ahora sí diferenciemos la una de la otra. Comencemos con la mente racional. Es la que piensa, la que reflexiona, y con la capacidad de analizar y meditar. Luego está la mente emocional, el cual es un sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, es más rápido que la mente racional y sus acciones provocan fuerte sensación de certeza. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es el uso inteligente e intencional de las emociones. De este modo hacemos que las emociones trabajen para nosotros y nos ayuden a guiar nuestro comportamiento. La inteligencia emocional básicamente comprende estos componentes. El primer componente es la autoconciencia emocional, el cual consiste en saber reconocer nuestras emociones, sean estas positivas o negativas. El segundo componente es el autocontrol, que es la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía. El tercer componente es la automotivación. Esto consiste en ordenar las emociones al servicio de un objetivo, postergar la gratificación y contener la impulsividad. Es la base de todo tipo de logros. El cuarto componente es la empatía. La empatía es saber reconocer emociones en los demás. Colocarse en la situación del otro, sintonizando con sus emociones. El último componente es manejar las relaciones. El arte de las relaciones es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. Es tener una interacción serena con otras personas. Marca me gusta y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente emocional. Marca me gusta y en el siguiente capítulo marca me gusta y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente emocional. Marca me gusta y en el siguiente capítulo. Bienvenido a la segunda parte del video acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la mente emocional? En esta ocasión hablaremos acerca de la mente emocional. ¿Qué es la mente emocional?
¿Cómo funciona nuestra mente emocional? La mente emocional es un sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, es más rápido que la mente racional, y sus acciones provocan fuerte sensación de certeza, controla los instintos de luchar o huir en situaciones que afecten a la supervivencia. Estas dos mentes habitan en nuestro interior y operan en estrecha colaboración para guiarnos adecuadamente, pero, cuando aparecen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente emocional se desborda y domina a la mente racional. En esta esquina tenemos al retador, la mente racional. Y en la otra esquina a la mente emocional. Ambos pelean por tener el control de... ¿Cómo creció el cerebro? Para captar mejor el poderoso dominio de las emociones sobre la mente pensante, y por qué sentimiento y razón están próximos a la guerra, consideremos cómo evolucionó el cerebro. El cerebro, con su casi 1,5 kilos de células y jugos nerviosos, tiene un tamaño aproximadamente 3 veces mayor que el de nuestros parientes más cercanos en la escala evolutiva, los primates no humanos. El cerebro primitivo es un conjunto de reguladores preprogramados que mantienen al organismo funcionando como debe y reaccionando de una forma que asegura la supervivencia. El cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato. Cada entidad viviente, ya sea nutritiva, venenosa, compañero sexual, depredador o presa, tiene una sintonía molecular definida que puede ser transportada por el viento. En esos tiempos primitivos el olor se convirtió en el sentido supremo de la supervivencia. A medida que evolucionaba el hombre, también lo hacía el sistema límbico, que incluía 2 herramientas poderosas: aprendizaje y memoria. Estos avances les permitían ser mucho más inteligentes en sus elecciones con respecto a la supervivencia. El cerebro más nuevo creció a partir del sistema límbico, es por ello que los centros emocionales tienen un poder inmenso para influir en el funcionamiento del cerebro, incluidos sus centros de pensamiento. Disponemos de una mente consciente y una subconsciente. La mente consciente es la mente lógica, racional o pensante. Solo constituye entre un 5 y un 10% del total, y en ella toman forma nuestros pensamientos racionales. La mente subconsciente es la instintiva o intuitiva. Constituye entre el 90 y un 95% y se encarga de grabar, guardar y recordar información. No tiene el poder de rechazar nada, ya que no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, o si lo que está guardando es real o imaginario. Acepta toda la información con el mismo valor y lo guarda en la memoria como lo haría cualquier ordenador. Todos los pensamientos negativos tienen el mismo valor que los pensamientos positivos. ¿Cómo funciona la mente emocional? Cada día cada uno de nosotros tiene en promedio 60.000 ideas, y podemos tomar entre 2.500 a 10.000 decisiones, a menudo sin darnos cuenta. Muchas de estas decisiones son emocionales. ¿Qué comeré hoy? ¿Cuánto me gastaré? ¿Estudiaré? ¿Qué ropa me pondré hoy? ¿A dónde voy de viaje? ¿Voy al estadio o me quedo viendo la televisión? ¿Qué película voy a ver? ¿Qué compraré? ¿Cuánto me costará? En fin, la mayoría de nuestras decisiones son emocionales y actuamos cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones, peor aún cuando estamos bajo la influencia de sustancias peligrosas, como el alcohol y las drogas. Marca me gusta y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente racional. Marca me gusta y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente racional. Bienvenido a la tercera parte del video acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la mente racional? En esta oportunidad hablaremos acerca de la mente racional. ¿Qué es la mente racional? Empecemos visitando a la mente racional. La mente racional es la que piensa, la que reflexiona, y con la capacidad de analizar y meditar. En otras palabras, es la mente lógica.
La mente racional es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes. Y se destaca en cuanto a la conciencia y a la reflexión. La mente emocional se corresponde físicamente con el sistema límbico, mientras que la racional se corresponde con el neocórtex. El sistema límbico es la parte del cerebro que se desarrolló en primer lugar y por tanto, aunque es mucho más pequeña, es más poderosa que el neocórtex. El cerebro se desarrolló hace cientos de miles de años, se añadieron capas nuevas de células cerebrales, que formaron el neocórtex. A diferencia de la corteza de dos capas del cerebro primitivo, el neocórtex, o neocorteza, ofrecía una ventaja intelectual extraordinaria. Esta neocorteza en el ser humano es mucho más grande que en ninguna otra especie. El neocórtex es el asiento del pensamiento, contiene los centros que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos. Añade a un sentimiento lo que pensamos sobre él, y nos permite tener sentimientos con respecto a las ideas, el arte, los símbolos y la imaginación. En la evolución, la neocorteza permitió una juiciosa afinación que sin duda ha creado enormes ventajas para la supervivencia, desde trazar estrategias, planificar a largo plazo y desarrollar otras artimañas. Más allá de eso, el triunfo del arte, de la civilización y la cultura son frutos de la neocorteza. ¿Cómo funciona la mente racional? La mente racional puede decidir, admitir y negar pensamientos, nos permitirá meditar las consecuencias que pueda acarrear el actuar de un modo u otro, y en función de nuestros intereses, nos permite optar por aquella conducta que nos parezca más acertada. La mente racional juega el papel de juez. Evalúa la importancia de la información que nos llega del mundo exterior, y la acepta o la rechaza. Se encarga de razonar, de formar juicios y tomar decisiones. Aparece con más facilidad cuando nos sentimos bien. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, y marca me gusta. En el siguiente video conoceremos acerca de la mente sabia. Si te gusta. Bienvenido a un video más acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la mente sabia? En esta ocasión hablaremos acerca de la mente sabia. ¿Qué es la mente sabia? ¿Cómo funciona la mente sabia? En la vida todos tenemos una mente racional. Y también tenemos una mente emocional. Pero muchas veces, en algún momento, en una medida u otra, nos dejamos llevar por la mente racional. Dominio racional. Podemos hablar de una mente racional, encargada de nuestra parte lógica y pensante, encargada de planear y evaluar las cosas, necesaria en ocasiones, pero que las convierte en frías y calculadas, si es esta por la que habitualmente nos dejamos llevar. Aquí la decisión es lógica y fría. También en la gran mayoría de veces nos dejamos llevar por la mente emocional. ¿En qué consiste el dominio emocional? La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a considerar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad, que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor característica de la mente pensante o racional, provocando muchas veces caos, descontrol y conductas impulsivas, y luego nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho. Aquí la decisión es tomada en caliente. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la mente sabia? La mente sabia es aquella que consigue integrar la mente racional y la mente emocional, permitiendo que entre ellas se produzca el equilibrio necesario e idóneo para actuar de forma efectiva. Es la integración de la mente racional y la mente emocional. Todo el mundo tiene mente sabia. Pero por otro lado nadie está en mente sabia todo el tiempo.
La mente sabia es un sentimiento profundo de coherencia. La mente que nos aporta mayor bienestar y felicidad es la mente sabia. Es decir, la combinación y el equilibrio entre lo racional y lo emocional. La una sin la otra nos lleva a la disfuncionalidad y al sufrimiento. La mente racional en un extremo, por no permitirnos sentir, que es tan necesario en nuestras vidas, pues nos aporta experiencias únicas e irrepetibles. Y, lo emocional en exceso, por no permitirnos pensar con objetividad y lógica. ¿Cómo funciona la mente sabia? Para estar en un estado de mente sabia, debemos vivir en el momento presente, en el aquí y ahora, donde la mente deja de complicar, donde la mente tiende a simplificar. En el presente no hay pasado, en el presente no hay futuro, en el presente hay solo presente, hay solo experiencia, hay solo vivencia. Es en la experiencia y en la vivencia, el momento exacto en que la mente puede ser reeducada, simplificada. Es en el momento presente, en el aquí y el ahora, en que la mente deja de generar sufrimiento, estrés y complicación. Suscríbete al canal y marca me gusta. En el próximo capítulo conoceremos acerca de los hábitos para desarrollar la inteligencia emocional. Suscríbete al canal y marca me gusta. En el próximo capítulo conoceremos 7 hábitos para desarrollar la inteligencia emocional. Primer hábito. Aprende a reconocer tus emociones. No puedes eliminar tus emociones, pero debes ser capaz de conectar con ellas, y entender cómo influyen sobre ti. Es importante entender cómo te estás sintiendo y por qué. Las emociones básicas son la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, asco, angustia y sorpresa. Reconocer la emoción que sentimos en cada instante y ser consciente de ella es el primer hábito para desarrollar la inteligencia emocional. Segundo hábito. Gestionar tus emociones. Tus emociones están ahí, y no puedes eliminarlas. Lo que sí puedes hacer es evitar que las emociones te controlen. Confucio. Quien no se gobierna a sí mismo, no puede gobernar a los demás. Un dato importante, las personas que gestionan sus emociones tienen un mejor sistema inmunológico. Tercer hábito. Elige usar sabiamente tu energía. Son capaces de sobrepasar los conflictos donde se involucran con los demás. No se aferran a la ira por lo que otros consideran de ellos. En lugar de eso, usan el incidente para crear conciencia sobre la forma de no dejar que suceda de nuevo. Deciden qué no hacer, y así de importante como decidir qué hacer. Cuarto hábito. Control de pensamientos. La técnica del semáforo. Que nadie sea el semáforo de tu vida, tú solo decides cuándo paras, esperas o avanzas. Luz roja. Detente, serénate y piensa antes de actuar. Luz amarilla. Expresa el problema y di cómo lo sientes, proponte un objetivo positivo, piensa en varias soluciones, piensa de antemano en las consecuencias. Luz verde. Actúa y sigue adelante y trata de llevar a cabo el mejor plan. Quinto hábito. Motivarnos nosotros mismos. Buscar la fuerza interior. Esto implica el empleo de energía en una dirección específica. Confianza. Nos da la certeza de que somos capaces de llevar a cabo una tarea. Optimismo. Nos da esperanzas de que el resultado será positivo. Tenacidad. Nos mantiene concentrados en la tarea. Entusiasmo. Nos permite disfrutar del proceso con un espíritu positivo. Resistencia. Nos permite levantarnos si tropezamos, o bien empezar otra vez de cero. Sexto hábito. Rodéate de gente positiva. Las personas con este hábito se alejan de personas tóxicas y vampiros energéticos que solo quieren arrastrarlos a su visión negativa de la vida. Al tener buenas vibraciones y rodearse de gente positiva, ven el mundo desde una perspectiva más sana y que favorece la creatividad. Demuestran empatía y suelen relacionarse con personas que sean buenas influencias. Tienden a sonreír y reír mucho y atraer a otras personas positivas. Su calidez, apertura y actitud hace que otros los vean más dignos de confianza. Séptimo hábito. Aprende cosas nuevas. Se debe entender que cambiar forma parte de la vida y que negar el cambio es negar la vida misma.
Abrazar la incertidumbre y aceptar que hay cosas que no se pueden controlar. Debemos agradecer las oportunidades que nos brinda la vida para cambiar y reinventarnos, siempre en un proceso de mejora constante. A eso le llamo salir de la zona de confort. Cuando sales a la zona de aprendizaje, amplías tu visión del mundo. ¿Cómo conseguirlo? Algunas de las cosas que podemos hacer es viajar a nuevos países intentando conocer sus culturas, aprender idiomas, aprender nuevos hábitos o modificar algunos antiguos, conocer a gente nueva, cambiar pensamientos, formas de actuar, creencias. Todo forma parte del viaje del desarrollo personal. Ciertamente en esta zona hay peligros y frustraciones, pero una vez que logremos superarlos nos sentiremos personas más seguras. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Un millonario vio a una niña temblando de frío mientras vendía flores en el semáforo. Cuando él abrió la puerta de su limusina para ayudarla, quedó en shock por lo que la niña fue capaz de hacer. Fernando, un hombre de 65 años con una larga trayectoria de logros e influencia, vivía para comandar. Siempre se había jactado de nunca perder el control, pero aquella tarde, durante una reunión importante, algo fuera de lo común lo golpeó. En el instante en que iba a finalizar una propuesta de negocios, un dolor repentino lo hizo detenerse. Su cabeza latía como nunca antes. Una presión que parecía expandirse detrás de los ojos. Intentó ignorarlo, mantener la compostura ante los ejecutivos, pero sus manos comenzaron a temblar y la visión se volvió extrañamente borrosa. Yo no me estoy sintiendo bien, murmuró como si admitirlo lo hiriera más que el dolor. A cada segundo el suelo parecía alejarse, hasta que Fernando finalmente sucumbió, cayendo pesadamente al suelo de la sala, para horror de los presentes. El caos fue inmediato. Los colegas a su alrededor se miraron entre sí y algunos intentaron ayudarlo. Fernando, aturdido, apenas podía registrar lo que estaba sucediendo mientras era llevado apresuradamente al hospital. Allí una batería de exámenes lo esperaba. Una sucesión de máquinas y médicos que lo hacían sentirse vulnerable como nunca antes. Acostado en la camilla, con la mente aún brumosa, Fernando intentaba ignorar la creciente ansiedad, una sensación extraña para alguien acostumbrado a controlar hasta el más mínimo detalle. Después de una espera que parecía eterna, el médico entró en... Espero que les haya gustado mucho la clase. Me despido. Esto lo encuentran en Google. ¿Listo? Un abrazo. Espero que les haya gustado la clase sobre las emociones. Me despido antes de que se corte porque ya estamos fuera de la hora. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, Miss. Un abrazo a todititos. Fíjense, busquen en Google esto. Un millonario vio a una niña temblando de frío mientras vendía flores en el semáforo. Si no lo encuentran en Google, lo encuentran en YouTube. Ahí hay historias bien bonitas. Un abrazo. Nos vemos. Bendiciones. Que les vaya muy bien en la semana. Los quiero mucho.